Le damos la más cordial bienvenida a los que nos visitan el día de hoy a esta importante charla y a nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Luis Diego Hernández Bonilla. Vamos a contarles un poco quién es Luis Diego Hernández. Él es licenciado en psicología, tiene un máster en psicología de la actividad física y del deporte, graduado en la Universidad Autónoma de Madrid y con el Comité Olímpico Español. Es responsable del área de psicología deportiva de la FedeFútbol desde el 2012 y hasta la actualidad, incluyendo eliminatorias y mundiales de futsal y futplaya. Es profesor de psicología del deporte y de liderazgo deportivo de licencias profesionales de entrenadores de fútbol de la FedeFut, instructor en psicología deportiva de CONCACAF para árbitros de fútbol élite con insignia de la FIFA. Es autor y revisor de artículos en la revista de psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico. En la temporada 2011 es el psicólogo deportivo en el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de la Real Federación Española de Atletismo. Él es docente universitario y conferencista en eventos científicos nacionales e internacionales. Asimismo, asesor de seleccionados en natación, tenis, atletismo, baloncesto, ajedrez, boliche, entre otros deportes. Socio fundador y presidente de la Asociación Costarricense de Psicología del Deporte, coordinador de la Comisión de Psicología del Deporte del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Representante en Costa Rica de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Con este amplio currículum de nuestro licenciado Luis Diego Hernández, tenemos el privilegio hoy de que nos dé la charla cómo ser padres y madres de alto rendimiento. Bienvenido, licenciado Hernández. Gracias por colaborar con el deporte ecuestre en Costa Rica y es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doña Jania, y a todos los que están presentes acá acompañándonos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que la primera oportunidad que tuve de compartir con algunos muchachos y entrenadores, etcétera, la pasé muy bien y fue muy productivo, me parece, para todos, y espero desde luego que en esta ocasión sea de la misma forma. Así que si les parece, pues entramos en materia. Como bien lo dice ahorita la imagen que está proyectada, el tema por abarcar es cómo ser padres y madres de alto rendimiento. Se habla mucho nuevamente de los entrenadores, de lo que tienen que hacer y lo que no, ni qué decir de los deportistas, pero en edades tempranas, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con las madres? ¿Dónde está ese punto intermedio? ¿Dónde está ese mapa que tenemos que trazar, esas líneas que debemos de saber dónde movernos y dónde no? Y es un poco lo que voy a intentar conversar hoy con ustedes. Posiblemente refrescaré algunos conceptos o algunas cosas que ya manejan, o posible no, posiblemente sea en algunos casos algo nuevo. Como quiera que sea la situación, la idea de que podamos hoy pues, salir con algo que les pueda aportar, les pueda sumar en esa ardua tarea que les admiro muchísimo, porque justamente la sesión de hoy está respaldada en una frase que normalmente utilizo, que detrás de un deportista de alto rendimiento se encuentran padres y madres de alto rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, que ustedes tienen una participación importantísima en edades tempranas y la idea es, como les digo, trazar un poco ese mapa para ver cómo se están dirigiendo hacia sus hijos y hijas, y también con la parte inclusive directiva, ahorita que está doña Jania. En fin, acá es hacer un trabajo mancomunado, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo primero, que quisiera empezar con esta frase, tal vez nos va a ayudar a utilizar, pronto sea un poquito directa, pero muy cierta, muy real. Dice: dale a tus hijos la oportunidad de vivir sus vidas
y no la tuya, ¿no? Y ese es justamente, de acuerdo a mi experiencia al menos, donde sin ninguna mala intención, todo lo contrario, la mayoría de padres y madres siempre, desde luego, desean lo mejor para sus hijos, pero algunas veces, como dice el dicho popular, por querer hacer una paloma, pues no sale un sapo, ¿no? Y esperemos que después de esto puedan tener los insumos suficientes para que puedan salir las cosas como en realidad desean y alejarnos de ese escenario no tan deseado. Entonces, bueno, me parece que lo primero que tenemos que ubicarnos, situarnos, es en este modelo clásico de la iniciación deportiva. En este caso, el modelo es esta triada, utilizando este triángulo, en donde están los tres elementos básicos que se proponen que se deben de trabajar, ¿no? Ya lo mencionaba anteriormente, los deportistas como protagonistas y dos pilares fundamentales que sirven como base, que son los entrenadores y ustedes como padres y madres. Hoy en día también se habla de algunos elementos más, por ejemplo, el caso de varios deportes, los representantes, que hoy en día están funcionando a muy tempranas edades también y está jugando un papel importante, para bien y para mal. También hay autores que señalan también involucrar acá el arbitraje o el jueceo, en donde también juegan un papel importantísimo a la formación de árbitros, de jueces, también a temprana edad, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando ya con esos dos de 5 puntos de un pentágono, no tanto un triángulo, pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en el básico, que dice que son estos elementos, ¿no? Entonces, desde luego que la charla de hoy vamos a enfocarnos en ustedes, hoy vamos a dejar a los entrenadores un poco en pausa, de igual forma a los deportistas, en un 50%, porque efectivamente la idea de que puedan, este es un espacio para ustedes, que yo voy a poner en la mesa elementos a discutir y más bien entre más participativo sea, mucho mejor. La sesión está dividida en 3 bloques, por así decirlo. Entonces, al finalizar cada bloque, si les parece, yo voy a abrir, digamos, un espacio donde puedan ustedes intervenir, puedan hacer sus preguntas, sus aportes, sus reflexiones, observaciones, lo que deseen, para que tengan el tema fresco y nos puedan aportar. Yo soy un poco más creyente de que si lo hacemos muy magistral, ya al tiempo se hace un poco monótono y perdemos focos atencionales y se hace más complejo, ¿no? Entonces, por ahora, si en la medida de los que gustan participar, desde ya les agradezco muchísimo. Muy bien, entonces teniendo esto como base, vamos a ver cuáles son, al menos, los principales características, funciones que ustedes deberían de tomar en cuenta, reforzar en caso que ya lo están haciendo o bien incorporar en caso que no lo sabían y lo puedan pues, iniciar. El primer punto que me parece que está dentro del rol, en esa triada de padres y madres, está el acompañamiento. El acompañamiento desde el primer punto de que es el elegir la modalidad deportiva. Ahí es un acompañar, idealmente, y no un señalar, no un obligar a la práctica de una modalidad deportiva. Entonces, ¿por qué sus hijos eligieron, en este caso, deportes ecuestres? ¿A qué se debe? ¿Fue un tema propiamente natural? ¿Fue influido por un familiar? ¿Fue influido por usted? ¿Fue solo? Ese acompañamiento a decidir qué va a practicar y qué no. ¿Por qué un deporte ecuestre y por qué no natación? ¿Por qué no un deporte colectivo? ¿Por qué no un deporte de oposición? ¿Por qué no un deporte de motor? ¿Qué sé yo? Entonces, también ese ejercicio que ustedes hacen con sus hijos o con sus hijas, la idea es que ustedes sirvan de copiloto, siendo sus hijos e hijas los pilotos de su vida, como hablamos en la frase inicial, y ustedes, desde luego, dándole una muy buena orientación. Y una vez que elijan su modalidad deportiva, la idea es que decidan si quieren practicarla de manera recreativa, de ocio, de pasatiempo, o si en realidad tienen deseos, tienen metas en encauzarla hacia el alto rendimiento. Porque son dos mundos totalmente distintos. Practicarlo por
recreación, por ocio, o pues hacerlo de manera de alto rendimiento buscando la élite, ¿no? A pesar de que en tempranas edades no están todavía en la élite, pero sí se entrena y que conlleva una serie de compromisos que el deportista debe de asegurar, de afirmar que se va a comprometer a realizarlos, ¿no? Entonces, ese ejercicio que sea lo más neutral, siempre buscando la realización, nunca perdiendo el tema del juego, que es la esencia del deporte. El deporte, hay que diferenciar también la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte, ¿no? La actividad física básicamente es todo aquello que involucra un gasto energético y el movimiento. Ahorita mismo todos estamos haciendo actividad física. Estarán en sus casas, estarán en sus vehículos, estarán tomando nota, estarán tomando algo, están haciendo actividad física, estamos haciendo actividad física. Ejercicio tiene que ver un poco con la práctica sistematizada, con objetivos, con una seguidilla de sesiones en donde estamos haciendo actividad física, pero tienen un objetivo puntual: perder peso, aumentar masa muscular, mejorar mi capacidad aeróbica, etc. Eso es hacer ejercicio. Y el deporte, que es a lo que quiero enfatizar, reúne las anteriores, pero le agregamos que, primero que todo, el elemento del juego, que es lo que quería aterrizar, ¿no? El deporte es un juego, pero tiene la diferencia que es que está reglado. Es un juego con reglas. Si vamos a la calle, o ustedes se dan un paseo a caballo, posiblemente no estamos hablando de deporte, porque ahí no hay reglas, está un poco a merced de lo que ustedes les plazca, etc. Pero cuando hablamos de deporte hay reglamento, el deporte es espectáculo, el deporte está institucionalizado, es decir, hay entes reguladores de esa modalidad, en este caso, por supuesto, la Federación Ecuestre de Costa Rica, hay instancias internacionales, etcétera, olímpicas, y podemos seguir hablando de otras características, pero lo que quiero enfatizar acá es el juego, ¿no? Y eso no puede faltar nunca, que es esa diversión, ese disfrute de esa actividad que se ha elegido. Entonces, acompañar a sus hijos, a sus hijas en elegir por qué este deporte y por qué no lo otro, y dos, hacia dónde lo quieren practicar, algo más recreativo para pasármelo bien, para tener un grupo de socialización, o porque tengo metas de alto rendimiento. Ya a partir de ahí vamos a hacer un muy buen acompañamiento. Seguidamente, tenemos que tomar en cuenta que la labor principal de papá y mamá es fortalecer constantemente el vínculo afectivo con sus hijos, con sus hijas. De 0 a 10 años, eso es una edad crítica para la construcción de lo que llamamos los autos, de la autoestima, del autoconcepto y de la autoconfianza. Estos tres elementos, si los sumamos entre sí, nos da identidad del sujeto. ¿Y quiénes aportan los principales insumos para poder tener una autoestima, un autoconcepto y una autoconfianza consolidada, fuerte? Son ustedes. ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, la misión principal de papá y mamá en las edades tempranas, haciendo un recorrido súper rápido, me refiero de 0 a 5 años, una primera infancia, primera y segunda infancia, son básicamente proveer alimento, proveer seguridad y proveer afecto. Pero enfatizo el tema del afecto y sí toca un estudio muy interesante en donde se tomó como ejemplo algunos monitos. Sabemos que compartimos un alto porcentaje de ADN con ellos, y pusieron a un mono bebé, joven, en un cuarto controlado, en donde si tocaba un botón tenía acceso a comida. Si tocaba otro botón tenía acceso a una monita peluche, simulando la mamá, simulando la necesidad básica de la comida. Y lo que se quería estudiar y observar es ver cuál era más fuerte. O sea, si tenía hambre, a pesar de que ibas por la comida o ibas por la mamá. Después de varias observaciones y mucho tiempo, se llegó a la conclusión que el monito, a pesar de tener hambre,
primero daba el botón para tener contacto con su mamá. Es decir, que la necesidad básica de comer para poder sobrevivir nadie la cuestiona. De hecho, esa era la base del estudio, ¿verdad? Porque diríamos que están empatadas, o inclusive muchos dicen que está por encima la parte biológica, la parte alimentaria. Pero la parte efectiva tiene una influencia muy, muy significativa. Entonces, lo que piensan ustedes de ellos, lo que depositan en ellos, de cuánto vale su hijo o su hija, en este caso que es practicante de deportes ecuestres, lo común es que confundan los chicos y las chicas que el valor que me da mi mamá y mi papá, ellos confunden, no tienen la madurez suficiente y depende de qué tan bien o qué tan mal me van los resultados de las competencias o me va en el rendimiento de mis entrenamientos. Entonces, lo que ellos suelen confundir es el afecto versus el resultado de la competencia o el deporte en general. Y muchos dirán, no, pues nunca jamás esa es la intención, y en efecto la mayoría lo afirma así, pero una cosa es lo que ustedes quieren enviar, qué mensaje están enviando, y otra cosa es qué mensaje están decodificando sus hijos y sus hijas. Y por experiencia, por eso lo pongo acá, hay muchas veces hay alguna distorsión, ¿verdad? Entonces, básicamente el razonamiento que hago con los chicos y con las chicas es, a ver, vamos a ver, si te va bien la competencia, ¿crees que tu mamá y tu papá te van a amar más? No, yo creo que igual. Ok, si perdés o no obtener los puntos te descalifican, ¿te van a amar menos? No, igual. Entonces, ahí no hay donde perderse. O sea, el cariño, el afecto, el cuidado de tus padres no depende de qué tan bien o mal me vaya. Pero los invito a reflexionar un poco eso, cada uno sabrá la dinámica de las familias, y si lo quieren confirmar un poco con sus hijos, con sus hijas, reflexionando un poco sobre esto en el espacio que ustedes consideren más prudente. Y un tercer punto fundamental del rol de este triángulo tiene que ver con el famoso entrenamiento invisible, ¿no? Me parece que la mayoría están familiarizados con este término, y los que no, vamos a refrescarlo un poco. El tema del entrenamiento invisible básicamente tiene que ver con los cuidados en la parte alimentaria, los cuidados de descanso, tiempo de descanso y también de sueño y ciclos del sueño, ¿no? Sabemos de que el alto rendimiento son tres, o volvemos con otro triángulo. Tenemos el entrenamiento, la alimentación y el descanso. Si por alguna razón fallamos en alguno de esos tres vértices, estamos complicados. No vamos a alcanzar el objetivo en su totalidad. Si entreno bien, como bien y descanso mal, no estoy cumpliendo el objetivo. Si entreno bien, descanso bien y como mal, no estoy cumpliendo. Y si como bien, descanso bien y entreno mal, tampoco. Entonces, tiene que haber una armonía en ese triángulo, tiene que ser perfecto, ¿verdad? Simétrico, porque si alguna de ellas está más cortita que entre sí, pues vamos a tener ahí algo que no nos va a ayudar a avanzar. Así que ustedes en edades tempranas tienen una responsabilidad de dirigir, de colaborar, no de hacer todo por ellos, pero sí de dirigirlos, de vigilar que estén cumpliendo con lo que ellos se han comprometido, ¿no? El tipo de comidas, estamos hablando que son chicos y chicas dependientes, por lo menos esta es la charla, ¿verdad? De menores de edad, donde son dependientes a la hora de la movilización. Ustedes los transportan o buscan la forma que puedan ir a sus entrenamientos, y también el tipo de comida, la calidad de la comida y por supuesto el tema del descanso, ¿verdad? Hay también un subtítulo ahí, descanso, está el descanso activo, por ejemplo, que les mandan a hacer algunos ejercicios, su preparador físico, su entrenador, para poder hacer algún fortalecimiento, no sé, se me ocurre de espalda, de brazos, de algo. Luego está el descanso, pues, básico, que es estar tranquilo en la cama, viendo tele, etc., ¿no? Y acá, por supuesto, tenemos que meter el tema académico también, que como decimos, son menores de edad y tienen que compaginar la parte académica con la deportiva, con la familiar, con la social, con su tiempo libre, etc. Entonces, acá lo que les recomiendo es que puedan hacer una especie de
gráfico PI, ¿verdad? Estos gráficos que nos permiten describir, por ejemplo, las horas del tiempo reales de las 24 horas, cuántas aprox se destinan al sueño, ¿verdad? Hacen este ejercicio con sus hijos, cuánto se destina al estudio. Hoy en día tenemos una dinámica distorsionada a nivel académico, ya me lo comentarán después o lo pueden confirmar o refutar, por lo menos de los deportistas que yo llevo, me decían, ha habido mucha queja acerca de los sobresaturados que están con las tareas académicas. Los docentes, no sé si para sentirse tranquilos de que los chicos y las chicas estén haciendo algo, pues dejan más o se están adaptando también. En fin, lo que es cierto ahorita es de que está muy saturado. Y yo creo que a nivel laboral, a todos también nos ha pasado un poco la factura. Esa sensación de estar trabajando más, ¿verdad? Un poquito más de agotamiento. Los que están trabajando en casa tienen muchos pros y contras, ¿verdad? El teletrabajo, pero muchas veces un contra es que no nos despegamos del escritorio y la computadora y trabajamos mucho más que si estuviéramos en la oficina, ¿no? Pero bueno, el tiempo de estudio también es importante tomar en cuenta y colaborar a que tengan ese orden a través de ese gráfico PI, por ejemplo, y puedan tomar decisiones. Hacemos el gráfico PI, esta situación real versus la situación ideal. ¿Cuál sería? Hagamos otro gráfico PI, pensando en cuál sería el ideal de horas de sueño, el ideal de horas de estudio, de entrenamiento, etc. El real versus el ideal, y hacemos una comparativa y ajustamos de acuerdo a lo que nos salga. ¿Okay? Muy bien. Eso como en términos generales de cuál es el rol de los padres en ese triángulo. 3 funciones básicas. Entonces, si quieren, acá hago más bien el primer corte para escuchar si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, algún caso puntual, real, que quisieran poner de ejemplo. Y si no, pues seguimos con el guión. Así que les cedo la palabra a quien guste. Bueno, creo que estamos claros. Y voy a revisar un momento el chat, a ver si hay algo por ahí. Si gustan, pueden escribir sus dudas, comentarios en el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacerlo verbalmente, no habría ningún inconveniente. Perfecto, sí, muchas gracias, Sebastián. Sí, ya se está revisando el chat para quien se sienta mejor escribiendo o porque ahorita mejor le resulta escribir, igual podemos comunicarnos a través de los 2 medios, o sea, verbales o escritos. Pero bueno, creo que de momento estamos bien. Así que seguimos con la tipología de padres y madres. Van a encontrar en la literatura mucho de esto. Acá yo hice pues una síntesis de los más frecuentes, pero acá hay muchas propuestas de los tipos de padres y madres de deportistas. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tipo número 1, que son los padres y las madres entrenadores. Tenemos una tendencia de muchos padres, de muchas madres, que suelen, o les gusta ponerse un poco esa gorra, ese sombrero de entrenador, en donde, ¿qué es lo que complica? Pues les desacredita efectivamente a su entrenador. Hay una situación de confusión en cuanto a figuras de autoridad por parte de los chicos y las chicas, porque efectivamente ustedes son autoridad en la casa, pero su entrenador es autoridad en el deporte. Entonces, ¿qué tienen en común? Que son 2 autoridades que se están encontrando entre sí. Entonces, cuando me dicen en casa, hace esto, no hace lo otro, y es lo contrario de lo que me dicen cuando estoy entrenando, la gran pregunta acá, y es donde hay un desgaste emocional de parte de los chicos y las chicas, es a quién le hago caso, porque no quiero quedar mal con ninguno de los 2. Y ahí es donde vienen conductas que normalmente se reflejan en una disminución considerable del rendimiento. Como no tiene la madurez suficiente para poder conversarlo, algunos, o la mayoría, o no quieren provocar problemas o herir susceptibilidades, entonces normalmente lo callan, pero sale manifiesto. Esto, si la factura siempre sale, si no lo hablan, no lo conversan, normalmente se somatiza, es decir, sale por medio de algún tipo de padecimiento orgánico, fisiológico,
Estamos claros que el tema de gastritis, dolor de estómago, están asociados al tema de estrés excesivo, por ejemplo, y hay otras vías también, algunas se ponen un poco con alergias, en fin, cada caso es distinto. El tema es de que sale a la luz. Y todo esto porque está asumiendo el padre de familia un poco ese rol de implicación más de lo que se requiere de los entrenamientos. Algunos inclusive les proveen, padres de familia, planes de entrenamiento físicos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un problema porque se crea un estado de sobreentrenamiento, tanto a nivel fisiológico como psicológico, porque no tienen control de las cargas, como no planificaron el entrenamiento, no controlan muy bien y empiezan a crear sobrecargas. Y eso es complicado y al final, como decía al inicio, por querer hacer un bien, no me sale. Y quien paga el precio más caro, pues son sus hijos y sus hijas. Entonces acá tenemos un problema de autoridad por parte de los chicos y las chicas. Tenemos problemas de sobreentrenamiento y acá también tenemos una consecuencia afectiva, porque normalmente hay un vínculo importante. Tiene que haber un vínculo del jinete con el caballo, del jinete con, o la yegua, con su entrenador, y estos vínculos son, ustedes me pueden hablar mejor de esto que yo, en cuanto a los vínculos que hay que establecer con estos animales y con los entrenadores. Y esto lo ensucia, ese proceso, esos hilos imaginarios que se van tejiendo, lo complican un poco. Entonces, este es el tipo número 1 de padres. Ahora, vamos con el tipo número 2, que son los padres y madres excesivamente críticos. O sea, pongo esa imagen con un poco lo que hacía antes del César, ¿no? Que tenía en el Coliseo quién vivía y quién no. Un poco ese estilo. O sea, no necesitan siquiera como una imagen hacerles así. Con solo la mirada, algún gesto facial, ya los chicos, las chicas interpretan perfectamente la aprobación o la desaprobación de parte de ustedes. Y acá me detengo un poco, siguiendo con una necesidad psicológica básica que todos tenemos, que es la necesidad de aprobación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque los seres humanos tenemos características gregarias, o sea, sociales, y nos comunicamos con todos. Necesitamos la aprobación de los demás para poder obtener mi identidad. Entonces, ¿quiénes favorecen o quiénes desfavorecen este proceso a tempranas edades en casa? Papá y mamá. ¿Quiénes siguen contribuyendo o quiénes restan a este proceso? Los entrenadores también. Pero bueno, acá estamos ahorita conversando con ustedes y cuando todo es una crítica, no quiere decir que no puedan hacer comentarios de mejora, pero lo que se recomienda es que ojalá cuando ustedes tengan críticas, comentarios para sus hijos o sus hijas, que sean normalmente con preguntas abiertas. Normalmente la primera pregunta que se hace después de una competencia, en caso que no se asistió o no pudieron ir, es si ganó o no ganó. Es una pregunta dicotómica, sí, no, y es una pregunta resultadista. No nos importa más que el resultado. Y de nuevo, creo que el mensaje que está oculto ahí es que el valor que le estamos otorgando es a través del resultado. Y por eso viene la confusión que le mencionaba anteriormente. Entonces, acá son preguntas abiertas. ¿Cómo te fue? ¿Lo disfrutaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo mejor de la competición? ¿Qué campo hay de mejora, de aprendizaje de la competición? ¿Qué sí te salió de lo entrenado? ¿Qué no? ¿Y por qué? ¿Qué crees que tienes que trabajar más? Ese tipo de comentarios, de críticas, sean bienvenidas. Pero cuando agarramos a los chicos o las chicas y le empezamos a tirar dardos de normalmente las cosas que no hicieron bien, y acá estamos invirtiendo un tiempo, y acá estamos invirtiendo en entrenamiento, si no te está saliendo, ¿y por qué? Si te estamos dando todo. Cuando estamos dando todo, reduce el margen de error de parte de los chicos. Es que en serio, me llevan a todos los entrenos, me dan los equipos, estoy con los mejores entrenadores, estoy bien hidratado, como bien. Entonces,
El mensaje oculto ahí es: no puede fallar. Y si te falla, estará vez conmigo. Estoy hablando de escenarios muy comunes, que algunos están muy cerca de ese escenario, otros a la mitad y otros muy, muy lejos. Acá, obviamente, cada uno hace la reflexión de acuerdo a su situación real. ¿Okay? Muy bien, vamos con el tipo de padre número 3, que este tiene que ver con los padres y madres vociferantes. Bueno, en algunas modalidades deportivas se da un poco más, en algunas un poco menos, como el tenis, como en esta, pues ya por reglas naturales de la disciplina, pero también entra, porque estos son los padres vociferantes no solo durante la competencia, sino también antes de la competencia o después de la competencia. O sea, cómo me expreso, cómo hablo cuando vamos camino en el carro, en el vehículo, a la competencia, al entrenamiento, del durante y el después. Normalmente si ganan o les va muy bien, se va a comer afuera, se les invita a su restaurante favorito, se les compra lo otro. Pero cuando no, nos devolvemos a la casa a comer lo que haya. Y ahí son mensajes que están enviando a sus hijos y a sus hijas. Es decir, ok, ya entendí. Y esto se hace a nivel inconsciente. Cuando gano, cuando me va bien, salimos. Cuando no, vamos a la casa. Okay. Ya. Y esos tratos, muchos se van por medio de mensajes verbales, que en este caso son un poco más agresivos, con tonos altos, inclusive muchas veces con palabras poco respetuosas. Y esto, por supuesto, lo van permeando y va disminuyendo esa autoestima, ese autoconcepto y esa autoconfianza. O bien, si lo contrario, se le habla, se le dialoga, se le apoya de una manera más oportuna, más optimista, más positiva, pues entonces, desde luego, vamos creciendo. Pero bueno, esto es una categoría que se da en los 3 tiempos: antes de competencia, durante y después de competencia. Vamos con la tercera, la cuarta, el cuarto tipo de padre y madre. Tenemos los fanáticos. Los padres fanáticos y las madres fanáticas son aquellas que efectivamente se comportan como si fuesen aficionados, y no como papá y no como mamá. O sea, que son respuestas muy viscerales, son respuestas muy involuntarias y totalmente impulsivos, ¿verdad? Repito, tanto verbal como no verbalmente. Se les exige a los hijos como si fuesen aficionados, resultados siempre, ¿verdad? No importa qué. Inclusive también los pone en un estatus muy, muy alto. Es normal que entre padres de familia, se quiera o no, el rendimiento, el ranking de mi hijo da un estatus social también. Si mi hijo está en los primeros 3 mejores, inflo pecho, puedo rajar, como decimos en Costa Rica, y me siento muy a gusto. No tiene nada de malo sentirse orgullosa de su hijo o su hija, pero algunos comportamientos se salen de las manos y caen en justamente la tipología de fanáticos. Acá les interesa poco el juego, el disfrute, el placer, la realización, el aprendizaje de los hijos, y van más por coleccionar medallas, vamos por coleccionar trofeos, como les digo, mucho porque da un prestigio, da un estatus, y eso pues lo nubla un poco a esta categoría de padres. Vamos con la número 5, tenemos padres y madres sobreprotectores. Acá inclusive la ilustración es muy interesante, porque hoy en día estamos hablando de las burbujas, ¿no?, que tenemos que mantener, que está muy bien, recomendación del Ministerio de Salud, etcétera, del gobierno, tenemos que respetar, pero estas burbujas son distintas. Estas burbujas son donde ustedes meten a sus hijos y a sus hijas para que no les pase nada. Y cuando pensamos que los estamos protegiendo de más, porque no quiero que se caiga, porque si se cae le va a doler, se va a romper un poquito, se va a raspar, y no tolero eso, ¿verdad? Entonces lo mantengo en mi burbuja, no salga a la calle, no vaya a hacer esto. Yo entiendo que hay que tener un balance entre la realidad social que vivimos en nuestro país en cuanto a delincuencia, en cuanto a peligrosidad, pero justamente hay una diferencia entre la sobreprotección y el grado de peligrosidad de una actividad, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es peligroso hacer determinada actividad, pero tomar las medidas del caso para disminuir el porcentaje de riesgo. Eso está muy bien,
pero cuando ni siquiera le dejamos intentar poner un pie en esa actividad, porque nos queremos controlar, porque en nuestras cuatro paredes no les va a pasar nada, y preferimos que jueguen con cualquier consola, el PlayStation o lo que sea, y ahí los tenemos en nuestra burbuja. Pues ahí pueden tener un efecto positivo a corto plazo, entre comillas, que digamos que puedan lograr que no tengan algún acontecimiento no tan deseado, pero le estamos haciendo un daño tremendo en cuanto a su autonomía, que ahorita lo vamos a tocar, en cuanto a su autoconfianza principalmente, porque si no puedo hacer, no puedo tener yo un feedback de que lo logro y eso me da confianza. La confianza me da a mí muchas veces cuando logro hacer algo, pero si ni siquiera me permite intentarlo hacer, entonces ese arbolito de confianza va a estar muy débil de raíz y va a dar muy poco fruto o un fruto no tan bueno. Entonces, protección sí, tomar en cuenta la peligrosidad de la actividad sí, pero la sobreprotección, como en toda la vida, buscando el balance, pues no es tan deseado. De igual forma no está acá, pero de igual forma lo podemos pensar del lado opuesto, o sea, la nula protección, tampoco. ¿Verdad? Hemos visto muchos casos en el país muy lamentables de prácticamente una negligencia de padres de familia. Estaba escuchando a la directora del hospital de niños en cuanto a los famosos casos de quemaduras, que de 10 casos, pues por ahí de 6, 7 se pudieron haber evitado. Pues fue falta de cuidado del adulto, ¿no? Entonces, tratar de no confundir, ¿verdad? Estar atentos, de poner reglas, pero tampoco encasillarlos, ponerles un grillete imaginario para que puedan ellos desarrollarse. Muy bien. Vamos con el tipo número 6. Tenemos a padres desinteresados. Y esta imagen igual no es casualidad. Esta imagen es muy 2020, es muy, pues, nuevo etapa, nuevo milenio, etc. Es decir, estamos consumidos con el tema de redes sociales, de celulares. Sabemos que hoy en día el celular es todo, es oficina, es socio, es familias, etc. Sin embargo, de hecho, hago un anuncio. La semana pasada, el miércoles, me parece, salió un documental en Netflix, muy bueno, se lo recomiendo, si en caso que lo hayan visto, que se llama El dilema de las redes sociales. Está muy interesante en cuanto a la salud mental que juega este tipo de uso e inclusive la capacidad de predecir conductas que quienes llevan a cabo, quienes están encabezando estas redes sociales, pues nos tienen muy, muy controlados y muy determinados. Así que se la recomiendo por si tienen tiempo el fin de semana. Lo puedan ver ustedes, inclusive con sus hijos y sus hijas. El dilema de las redes sociales. Muy bien, cierro paréntesis. Y son padres que básicamente, si practican deporte o no practican deporte, da igual. Muchas veces, de hecho, el deporte, algunos se reirán ahí en sus casas, más bien es un alivio. Dicen, bueno, ya lo voy a dejar, me desentiendo 2, 3 horas, ya puedo descansar o puedo hacer mis quehaceres, puedo ir al gimnasio, lo que ustedes tengan que hacer, algo laboral, y es como resulta como un alivio. Entonces, ven como el deporte, como esa guardería extendida de sus hijos un poco más grandes, en donde, bien, ahí pregunto poco para no decir nada, me da igual si ganó, si perdió, nunca hay un seguimiento, asisto poco, y esto, poca atención, dado que si sus hijos han elegido esta disciplina, pues va a debilitar ese vínculo, ese cordón que les dije, como el segundo punto de los roles principales de ustedes, que es el fortalecimiento, la construcción de ese vínculo afectivo, ¿no? Hoy en día no tenemos que hablar de un deporte, como está la foto en el día, con solo el hecho de no darle la atención, de no darle el afecto necesario al hijo o a la hija, por medio de distractores como estos artefactos electrónicos, celulares, tablets, computadoras, etcétera, pues va a generar pues, un impacto muy negativo en la autoconfianza, en la gestión emocional de sus hijos, en su autoconcepto también y por supuesto en su estilo. Este es el número 6. Vamos como el tipo de padre número 7. Acá tenemos padres deportivamente frustrados. Este es muy conocido también. Tenían sus sueños, sus metas en el deporte A, B, C, posiblemente acá también, el deporte secuestres, y no lo lograron. Cada uno tendrá su historia. Entonces, su hijo o su hija es la oportunidad perfecta
para extender o revivir, desempolvar ese sueño que ustedes tenían y que no se pudo cumplir, y cumplirlo a través de la vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces, por eso les decía en el primer punto de ese acompañamiento a elegir la disciplina que ellos deseen, puede ser esta, puede ser la otra, algunos están en 2 disciplinas, en fin, porque muchas veces se da que, dado que el papá y la mamá no logró hacerlo, pues los hijos son la extensión de esto. ¿Qué es lo que sucede? Que depositan, descargan en sus hijos un anhelo, un deseo, y por ende hay una presión directa e indirecta. La presión directa es cuando están más bien dándole un seguimiento muy resultadista y no de rendimiento, no de disfrute. La presión indirecta es que todos los regalos de cumpleaños, de Navidad, aunque no haya una fecha que celebrar, pasa mucho por indumentaria que tenga que ver con el deporte, con clases extra, con un seminario, con una pasantía. Todo tiene que ver con el tema del deporte, porque inconscientemente va a sumar en cumplir ese sueño. Entonces, tenemos este muy común también, así que cada uno verá qué porcentaje de este número 7 tienen o no, y si sienten a gusto o no hay. Y bueno, terminamos con el número 8, que es el tipo número 8, que es participativos y colaborativos. El padre ideal, la mamá ideal, en donde se caracteriza por un apoyo, sin importar el resultado, por un acompañamiento, tanto físico como afectivo. Se organizan con los padres, con los otros padres, nuevamente hacen juntas directivas por organizar actividades, algún tipo de evento que van a tener el extranjero. Ustedes tienen una participación tremenda en el éxito de ellos y las instituciones, de los equipos, de las federaciones, etc. Son padres y madres que respetan las decisiones de sus hijos, las apoyan. No estamos hablando de alcahuetería, pero sí estamos hablando de asuntar, de secundar lo que ellos deseen y que les expresen como el fundamento. Son padres que gestionan bien sus emociones, que ya vamos a hablar un poquito, que son ejemplo y que, por supuesto, no tienen ningún problema en acompañar a sus hijos, a sus hijas en ese intento de sueño, de meta a nivel deportivo. En este caso, como estamos hablando de federación, pensando que sus hijos y sus hijas están encaminados al alto rendimiento, se sabe a priori que todo el esfuerzo que están haciendo no tiene garantía que vayan a cumplir su meta. Y no suena como buen negocio, como decir, bueno, vamos a invertir tiempo, dinero, descanso, sueño, vacaciones, actividades sociales de la familia, cumpleaños, bautizos, etcétera, porque muchas veces se renuncia a ese tipo de cosas por cumplir el objetivo del hijo o la hija en casa, sin que tengamos garantía que lo vaya a alcanzar. Sí. Entonces, no se vale, digamos, reclamar, y ahí es donde viene el famoso concepto de que el deporte sea la mejor inversión, es el deporte, o el deporte para mí es un laboratorio de la vida. O sea, el deporte se ríe, se llora, se gana, se pierde, se empata, es la vida misma, ¿verdad?, expresada en las situaciones de entrenamiento y competencia. Entonces es un excelente entrenamiento, nunca va a haber, si el padre y la madre colaborativos, participativos, sabe muy bien que siempre es una inversión esto y que nunca es un gasto, no solo en el tema económico, sino de tiempo, que es nuestro activo más valioso. Muy bien, este sería la segunda parte, tipología de padres, de madres. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Que se ubiquen de algunos de los 8, habrán algunos que me identifique más con este que con el otro. Si están bien ahí, si se quisieran mover, ¿qué necesito para moverme? Uy, yo estaba aquí, estaba en el otro. Es un poco eso, ¿verdad? Que ustedes puedan verse en un espejo, identificarse, señalarse y ver de qué manera pueden pues, encaminarse claramente, en este caso el número 8, que es el ideal, ¿no? Entonces, de nuevo, les cedo la palabra en caso que quieran comentar, preguntar o aportarnos algo. Hola, Luis Diego. Hola, Ania. Gracias. En mi experiencia como
organizadora y como dirigente deportiva, yo he encontrado en muchísimas ocasiones un tipo de padre-madre que si el chico gana, está todo bien, ¿verdad? Es buenísimo chico, muy talentoso, pero si el chico no gana o la chica no gana, entonces viene a echarle la culpa al entorno. Digamos, quizá fue culpa del entrenador porque no le dio bien la explicación, o si llovió porque estaba lloviendo, o estaba muy pesado el sol, o la pista está muy difícil, o en el caso de adiestramiento, el juez es muy duro y dio calificaciones muy bajas. Y sí, me ha tocado muchísimas ocasiones tener que lidiar con este tipo de padre o madre. También ponen en duda, digamos, el sistema utilizado, digamos, para tomar el tiempo, que si el tiempo se tomó bien o no se tomó bien. En fin, o sea, la cuestión es como buscar algún culpable en el entorno como para disculpar que el chico o chica no ganó la categoría. Claro, muy bien, doña Jania. Eso que usted nos señala, muchas gracias por comentar, tiene que ver con un constructo que se llama atribución causal. Este fenómeno se llama atribución causal y básicamente lo que nos dice es que el ser humano tiene la tendencia, la necesidad a explicar por qué las cosas sucedieron. En el caso del deporte, la atribución causal se da frente al éxito o el fracaso, ¿verdad? ¿Por qué es que fuimos exitosos? ¿Qué hicimos y qué no hicimos para llegar al éxito? ¿Por qué fue que fracasamos? ¿Qué influyó, ¿verdad?, para que esto sucediera? Esta atribución, ¿a qué atribuimos el éxito y el fracaso? Normalmente tienen dos ejes principales. Número uno, el eje de la controlabilidad. Es decir, tenemos que identificar factores que influyeron para fracaso o para éxito, que estaban bajo nuestro control, y qué factores influyeron para bien o para mal, que se salen de nuestro control. Como bien nos decía doña Jania, clima, por ejemplo. Entonces, si efectivamente, tras un análisis objetivo con su entrenador, todo el staff, etcétera, el equipo que lleve, se identifica que fue por una variable que está fuera de control, pues bueno. Y si fue algo que se indica por falta de pericia, por falta de habilidad, o sea, una atribución interna, pues igual se anota, se trabaja y se corrige. El segundo eje es la estabilidad en el tiempo. Es decir, le faltó la técnica en determinado punto y siempre falla en el mismo punto. O sea, ese error es estable en el tiempo, no fue aislado. Ese segundo eje de que el espacio temporal o la frecuencia de ese error también nos suele dar mucha información. O bien, si esto rara vez pasa, ¿verdad?, o que como siempre aplica bien esa técnica, es por la cual explicamos mucho de su éxito. Espero que me esté dando a entender. Tenemos la atribución causal, que normalmente tiene dos ejes principales, la controlabilidad y la estabilidad en el tiempo, de por qué las cosas salieron y por qué no salieron, ¿verdad?, tanto para el éxito como para el fracaso, y tienen dos direcciones, interno o externo, fue por factores externos o internos, ¿no? Entonces, eso normalmente se hace con cuerpo técnico. Idealmente no es que en la familia no se pueda hacer ese análisis, y si lo hacen, por eso pongo ahorita sobre la mesa a tomar en cuenta este tema. Igual lo pueden buscar en Google, atribución causal, más deporte, y ahí pueden ver más información, pero por lo menos para que puedan irse con alguna forma. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios? Lo que nos decía doña Jania. O sea, claramente cuando estamos ante una situación de fracaso, la naturaleza humana busca factores externos y que están fuera de nuestro control. Porque no nos gusta cargar con la responsabilidad, nos cuesta asumirla. Padres, deportistas, entrenadores. Entonces, normalmente buscamos asuntos externos, ¿no? Y cuando ganamos, la tendencia es lo contrario. Apunta a factores de bajo control
y apunta a factores que siempre hacemos, que no fue un asunto. Hay una tercera que llama la famosa suerte, pero eso es como para hacer un taller distinto, si la suerte juega o no un papel en el deporte. A mí me gusta mucho la definición de suerte, que dice que la suerte es cuando se encuentra el trabajo con la oportunidad. O sea, ¿de qué manera puedo tener suerte yo? Cuando estoy bien preparado y se me presenta la oportunidad. Ese es el choque y eso es lo que produce la suerte, ¿no? Y otro deportista por ahí decía que entre más trabajo, más suerte tengo. Pero bueno, ese punto también se analiza. Muchas veces lo explican como suerte, ¿verdad? ¿Que existe parte del azar? Bueno, sí, pero hay diferentes azar, suerte. Pero les digo, eso es para otro día. Pero muchas gracias, doña Jania, por el punto, porque efectivamente eso pasa mucho. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente bloque. Y acá ya vimos la tipología, ahora vamos con las recomendaciones. Ya vimos la triada, la triangularización, vimos los 8 tipos, ahora vamos a ver qué pueden ustedes realizar para poder ser padres de alto rendimiento. Primero, dejar que cometan errores. Dejen que sus hijos cometan errores. ¿Por qué? Básicamente, tenemos dos actitudes ante esta situación. Los padres que protegen, hablamos de los sobreprotectores, que protegen para que no les pase nada, pero como si no puedo hacer nada, accionar, entonces no puedo aprender, no puedo crecer. Se equivoca quien hace. Yo nunca me voy a equivocar si no hago algo. Si estoy en la burbuja, no me voy a equivocar. Si me salgo de la burbuja, voy a hacer, y mucho porque estoy haciendo, algunas voy a acertar, algunas no. Entonces, ¿tenemos el enfoque de proteger o queremos el enfoque de aprender? La persona que no comete errores, o peor aún, que comete errores y no los acepta, quiere decir que no tiene que cambiar nada, no tiene que hacer nada. Y si no cambia, no trabaja en nada, no hay crecimiento, no hay progreso, no hay mejora. Entonces, en las etapas de iniciación deportiva, lo principal que tenemos que buscar más bien es el error, porque de esa manera, con buenos formadores, con buenos entrenadores, vamos a utilizarlo para poder darle forma y que sea justamente abono para un crecimiento. Tener en cuenta que en iniciación deportiva, por supuesto, hay muchos enfoques, muchas metodologías, que es un proceso de formación del deportista en determinada disciplina. Normalmente se habla de una primera fase, estos son líneas generales, de los deportistas pasan por una primera fase de aprender a entrenar, ABC, reglas, indumentaria. Primero en esto, aprender a entrenar. El segundo paso es aprender a competir, ya cuando están un poco más grandes, ya son adolescentes. Y el tercer paso es aprender a ganar, cuando están en alto rendimiento. Porque el alto rendimiento es igual al resultado, punto. Entonces, aprender a entrenar, aprender a competir y aprender a ganar. La psicología del deporte propone una regla famosa que habla sobre para llegar a ser un deportista experto se necesitan 10 años de práctica sistematizada o bien 10.000 horas de práctica sistematizada. Es decir, que siempre pasar a un deportista amateur, novato o no experto, se necesita ese periodo de horas o ese periodo de tiempo. ¿Verdad? 10 años o 10.000 horas. ¿Sí? Eso es una regla general. Entonces, imagínense, o sea, tomen ustedes un poco nota cuánto tiempo, cuántas horas práctica sistematizada, cuánto tiempo llevan sus hijos y sus hijas, pues normalmente todavía les queda bastante y es un proceso. Y en este caso revisar un poco las emociones de sus hijos y de sus hijas, cómo se comportan frente al error. Porque no queremos hijos e hijas que se sientan avergonzados, mami, que ven a papi, uy, como dicen ellos, qué bañazo, uy, porque me equivoqué, quedé mal ante todo el mundo. O sea, primero uno, que expresen qué sintieron cuando cometieron un error. Y dos, que lejos de sentir pena o vergüenza, más bien puedan verlo como una oportunidad. Yo normalmente le digo a los deportistas de estas edades tempranas que traten de ver el error como su mejor amigo o su mejor amiga.
Y yo les pregunto qué características tienen que tener su mejor amigo, su mejor amiga, qué valores debe poseer, y normalmente siempre me dicen que quieren que sus amigos sean honestos con ellos. Nadie nos gusta que hablen a las espaldas, que nos coman, ¿no? Entonces, que sean honestos. Entonces, bueno, el error es lo más honesto que hay, es un mejor amigo, porque el error te señala, te desnuda tal cual es su condición actual, en el rendimiento de entrenamiento o bien en la competencia. Entonces, por favor, el error en la época es el momento donde tiene que ser más que bienvenido. ¿Ok? Después, número 2, cuidar un poco esa negatividad de pronto que pueda haber de parte de algunos papás, algunas mamás, entendiendo, por ejemplo, que hay actitudes, repito, verbales, no verbales, que normalmente pueden caer como en humillaciones. Esto pasa mucho con entrenadores también, pero ahorita los tenemos a ustedes en la palestra. En humillar, en señalar, en hacer sentir mal dentro. Lo peor acá es cuando se hacen este tipo de prácticas en público, ¿no? Desavergüenzan en público. Y pues claramente no nos va a sumar en esa confianza de sus hijos. También, cuando hablamos de cuidar la negatividad, normalmente tenemos padres que están continuamente prediciendo malos resultados. O sea, uy, es que eso sí está complicado. Uy, viste contra quién te toca. Uy, viste el tipo de terreno que vamos a estar. Uy, qué lejos está esto. Uy, qué calor va a ser. Entonces empezamos a tener un ambiente, una atmósfera un poco densa, un poco pesada. Si ya de por sí la competencia tiene un nivel de estrés alto para los deportistas, tienen que asumir otra dosis o tragar otra dosis de estrés inducida por los padres antes. Entonces, suficiente tiene con la competencia para estar agregándole dosis extra de estrés a través de panoramas negativos, ¿no? Y por supuesto tenemos una visión o un rasgo de personalidad de pesimismo versus optimismo, y acá son los padres que nuevamente van hacia el extremo pesimista. Entonces, a cuidar un poco eso. 3, ayudar a enfrentar los miedos. Y acá me detengo un poco. El miedo es una de las emociones primarias, esto lo hablamos la sesión pasada, uno de los chicos nos lo explicaba súper bien, a mí me llamó muchísimo la atención, casi que una explicación universitaria. La tenía muy clara, no me acuerdo cuál era el chico ni la mamá, no sé si la mamá está acá o el papá, pero muy buena labor en ese aspecto, me sorprendió mucho. No sé si fue Emiliano o bueno, en fin. Se llama Matías. Matías fue. Ok. Sí. ¿Está la mamá o el papá Matías? Sí, aquí estoy, Adriana. Mucho gusto. Ay, doña Adriana, un placer conocerla. Igual. Pues bueno, estaba mencionando el ejemplo su hijo, porque bien me comentó y nos comentó a todos que usted misma le había enseñado, ¿verdad?, este tema de los miedos, y lo tenía tan claro y lo hablaba tan natural, que yo dije, y hoy en día lo llevo a ejemplos a otras charlas, digo, increíble la naturalidad con la que hablaba, la claridad de los conceptos, ¿no? Y precisamente eso es lo que se busca, de hablar de estos temas con la mayor pues, honestidad y tranquilidad y una naturalidad del mundo, ¿no? Porque los miedos normalmente suelen ser muy señalados o satanizados, pero más bien gestionados es prácticamente la antesala del éxito, ¿no? Entonces, como lo decíamos en la charla de los chicos, sabemos de que tienen 3 tipos de respuestas, ¿verdad? La lucha, la huida, el parálisis, y acá esto es lo que tenemos que dialogar, que conversar, que utilizar situaciones cotidianas, deportivas y no deportivas, para justamente, si ves, tenés miedo ahorita, qué es lo que sentís, siento un calor, siento que no puedo respirar, que exprese de qué manera está percibiendo, está sintiendo su miedo, que lo verbalice, y ver de qué manera, en este caso deportivo, pues se puede utilizar el miedo como algo a favor y no en contra, ¿no? Tiene que ver obviamente con la gestión del estrés, el tema de ayudar a enfrentar miedos. Se dice que la única forma de sobrepasarlos son afrontándolos, ¿verdad? Poder afrontarlos, no huir de ellos. Y acá juega un papel importante ese estrés, porque cuando estoy ante una situación desconocida, alarmante, amenazante, pues vamos a estar con una dosis normalita más alta de cortisol,
estrés y pues eso va a alterar un poco mis percepciones y también mis conductas, ¿no? Y bueno, como decía, normalmente si elegimos la respuesta adaptativa, sea lucha, huida o parálisis, normalmente nos va a hacer la antesala del éxito, aquella objetivo que nos hemos planteado y en este caso ese acompañamiento, tanto por situaciones cotidianas, académicas, deportivas, de cómo poder enfrentar los miedos, es una tarea, me parece, primordial de ustedes, que acá tenemos a una mamá que está clarísimo, lo ha hecho muy, muy bien. Permitir que se sientan cómodos, incómodos, es decir, hay un entrenador muy interesante que decía, procuren ponerse una piedra en el zapato. Sabemos que dar una piedrita en el zapato es lo peor, es súper incómodo. Pero este entrenador le decía a sus deportistas que ellos se pusieran la piedra en el zapato. Esa frase siempre me caló, porque el mensaje es este. O sea, siéntanse incómodos. En el momento de que nos sentimos cómodos, echamos raíces, nos quedamos ahí y hay muy poca oportunidad de mejora, de trabajo, de perseverancia, de esfuerzo, ¿no? Entonces, muchas veces los papás y las mamás cuando ven situaciones incómodas, no sé qué hacer, no sé qué elegir, no sé cómo solucionar esta dificultad, vienen al rescate y lo solucionan por sus hijos o por sus hijas. Pero ¿qué es lo que tenemos normalmente como resultado ante esas situaciones? Pues vamos a enviarles un mensaje por clave Morse, no se puede detectar muy bien, pero llega, de incapacidad, o sea, de confianza baja, porque ante una situación de estrés o complicada, compleja, siempre tengo mamá y papá que lo atacan, lo resuelven y me liberan al camino. Entonces, cuando estoy acostumbrado a eso y van creciendo, y por situaciones deportivas, después académicas, laborales, de pareja, etc., pues ya no van a tener a mamá y papá a la par y no van a desarrollar esos recursos de afrontamiento ante situaciones. Entonces, estar en situaciones incómodas que sean bienvenidas. Hay algunos entrenadores en deportes colectivos o individuales que provocan situaciones incómodas. A ver, un entrenamiento en esencia es una dosis de estrés físico y psicológico. O sea, es sacarlos de su estado basal, de su comodidad. Una competición es una dosis de estrés físico y psicológico al cuadrado o al cúbico, dependiendo de lo que se está jugando. Entonces, esto que sucede en la vida cotidiana, una parte deportiva, va a ser de gran beneficio, sea en la parte de rendimiento, en su entrenamiento o competencia, o se puede extrapolar en su vida diaria. Nos va a ayudar a desarrollar una autonomía también. O sea, el deportista que resuelve y afronta sus situaciones acertando o no acertando, porque ya hablamos en caso que nos equivoquemos, pues va a provocar una autonomía. Y eso es fundamental y es lo que hoy en día cualquier empresa de estas grandes andan buscando, personas autónomas que sí que se le pueda señalar, corregir, formar, pero que puedan gestionarse por sí mismos, ¿no? Y creo que esto es un gran beneficio. E igual vamos a desarrollar habilidades que tengan para tener una buena capacidad de respuesta. Cuando las cosas van bien, pues normalmente nos gusta, las mantenemos, pero cuando las cosas están cuesta arriba, pues tenemos que ser un poco creativos y buscar las vías. A mí me gusta mucho trabajar con deportistas, con los famosos worst case scenarios, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, antes de la competencia, ¿cuál es la situación más compleja? La vez anterior que tuve la participación y estaban dos referentes de este deporte, comentaban sobre un percance que tuvieron ambos, cómo hicieron para hacer eso. Vivieron momentos muy incómodos y justamente creo yo que parte del mensaje que ellos le dejaron a los chicos y las chicas que asistieron ahí es que tuvieron estrategias para poder afrontar, algunas acertaron, otras no, y al final, a lo largo de toda su carrera, tuvieron una buena capacidad de respuesta que les permitió alcanzar el éxito. Muy bien, afirmar las responsabilidades. Es decir, yo hablaba al inicio sobre acompañar a elegir la disciplina y cómo la quiere practicar. Y acá lo que ganamos con eso es compromiso. Si su hijo y su hija eligió, en el momento que elige, automáticamente hay compromiso. Si su hijo o hija está expresando un deseo, una necesidad por practicar ese deporte, tiene que sumarle en compromiso.
Si su hijo o hija construye expectativas que tiene a corto, mediano o largo plazo, se está comprometiendo. Y si su hijo o hija controla situaciones, la calidad del entrenamiento, la cantidad de entrenamiento, tenemos compromiso. Entonces, si eligió practicar y estar en el ranking y ganar tal torneo, pero dice, es que tengo tareas, tengo trabajos, entonces voy a faltar a las tareas de los trabajos y voy a faltar a entrenar. Entonces, ahí va un poco hacia la organización del tiempo, por ejemplo, porque se comprometió con el deporte y sabía a priori qué requería, y esto tiene que conllevar a una renuncia de otras cosas, a un sacrificio, etc. Pero muchas veces los mismos padres son como, bueno, no, sí, hoy está muy cansado, uy, está lloviendo, qué feo está hoy, quédate en la casa. Después ahí, o inclusive, pues facilitan algún tipo de excusa inventada, ¿no? Entonces, estos mensajes no son muy buenos. Tenemos que crear ese compromiso. Tiene que ser personas acostumbradas a responder por sus actos. Si desde niños, niñas, les enseñamos esto, que si se comprometió con el equipo, con su entrenador, pues tiene que cumplir, ¿verdad? Obviamente, si hay situaciones de fuerza mayor, pues ahí siempre existen siempre las excepciones, pero tiene que responder por lo que decidió. Y acá la palabra clave es decidir. Si la persona decidió, tiene que responder. Y acá cuidado nada más con el manejo de las culpas y las excusas, como decía, inclusive doña Jania lo señalaba, ¿no? Buscar siempre chivos expiatorios para poder evitar caer y ponerme la camisa de la responsabilidad que tanto nos cuesta encontrar un sastre que nos la deje ahí bien puesta y que nos sintamos cómodos. Sexta recomendación, ser modelo de fortaleza mental. A ver, o sea, acá todos los libros, los gurús de liderazgo, pues nos señalan siempre lo mismo, que es que no hay mejor liderazgo que predicar con el ejemplo. O sea, no es hacer, no es decir, es hacer. O sea, yo no puedo decirle a mi hijo, no fumes, porque eso es malo cuando tengo un cigarro en la boca. Es totalmente contradictorio. No hay sincronización ahí. Es incoherente, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo, yo no puedo pretender que mi hijo tenga fortaleza mental si a la menos situación de estrés me frustro y grito. Entonces, no le puedo pedir algo de lo que yo no le mismo le he dado. ¿Se entiende? Entonces, el mejor ejemplo son ustedes. La gestión emocional que hablábamos anteriormente, que va muy vinculado, por supuesto, a la fortaleza mental, pues eso, control de impulsos, ¿verdad? Antes, durante y después de competición, principalmente, yo les voy a facilitar un documento donde puedan ustedes tener en casa, lo puedan llenar cuando gusten, que les va a ayudar mucho a tener como un guión en esos 3 tiempos, y se habla mucho sobre qué comportamientos suelen tener a nivel emocional, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Hay diferentes técnicas, que el tiempo fuera, ya no aguantaron, van, si sale un momento de la gradería, regresan, ¿verdad? Para poder mantener ese balance, ese equilibrio. Y bueno, la perseverancia, ¿verdad? Que siempre se agradece. Sabemos que va a triunfar quien persevera alcanza. Y para perseverar para mí básicamente es trabajar y seguir trabajando a pesar de no ver los objetivos cumplidos, las metas alcanzadas, el escenario deseado. Estoy trabajando, no veo lo deseado, sigo trabajando, no alcancé, sigo trabajando. Eso es perseverar. Y eso lo tienen que ver reflejado en ustedes, ¿verdad? Muy bien. Último corte. ¿Cómo vamos acá con las recomendaciones para ir ya aterrizando? Bueno, seguimos entonces para entrar al cierre. Ahora, ya recomendamos, ahora vamos a ver qué podemos evitar. Cosas que debemos de evitar de hacer. Bueno, el tema de arriesgar poco es muy característico de lo que ya hemos hablado de padres sobreprotectores. En el alto rendimiento, las investigaciones nos señalan que los deportistas exitosos normalmente tienen una disposición al riesgo medio alta. Básicamente, por sabiduría popular, lo que siempre se ha hablado o se ha dicho,
es que quien no arriesga no gana. Y eso tiene una dosis de verdad. Porque si se arriesga, muchas veces se arriesga mucho, pero se gana mucho, y algunas veces se arriesga mucho y se pierde mucho, ¿no? El tema de que el deportista que normalmente está acostumbrado a estar en su zona, famosa zona de confort, y arriesga poco, está muy cómodo, no va a ir encaminado hacia sus metas más altas, más importantes, tanto en su vida personal como en la deportiva. Entonces, tener esa predisposición al riesgo normalmente está familiarizado, está correlacionado con deportistas de éxito. Ahora, no riesgo alto, ya estamos cayendo en personas muy temerarias que son exitosas en algunas labores. Ocupamos, por ejemplo, rescatistas, si aplicamos un test de personalidad a rescatistas aéreos, pues estos puntúan altísimo y se necesita requisito para esa labor, ¿no? Pero al deporte, los negocios mismos, se necesita una dosis de riesgo. A lo contrario, pues hay un estancamiento. Evitemos ayudar muy rápido. O sea, son papás, mamás o son superhéroes. Ustedes han visto los cómics, ¿no? Siempre están ahí al rescate, siempre pues se llevan los méritos. A ver, ayudar, a ver, no estoy diciendo que no se tiene que ayudar, por supuesto, pero acá el énfasis lo hago en el momento, que no sea tan rápido. Si vemos un niño que se cae y ni siquiera se ha caído y ya estamos sobando la cabecita, poniéndolo aquí, ay no, mi amor, y se cayó, estamos vigilantes ante la situación, no fue tan fuerte la caída, vemos cómo reacciona, mi amor, ¿estás bien? Te levantás, a ver, arriba, muy bien, nos sacudimos, te raspaste, le vamos a limpiar la herida, arriba te dolió, vamos. Ese tipo de cosas, ya estamos enviando mensajes de que estamos ahí con ellos, estamos al pendiente, pero ellos lo pueden hacer, ¿no? Y eso vamos a ganar mucho, como decía, autonomía, mucha confianza de esos pequeños detalles, desde niños, por ejemplo. Y bueno, número 3, elogios con facilidad. Esto es un error muy frecuente. A la mínima se elogia, se levantan, se pongan uno de pie, y acá, ¿tiene algún valor los elogios? No, pero que sean elogios cuando hayan logros medibles, observables. Ahí vamos a ganar autoestima, pero cuando tenemos elogios, dicen, vamos a ganar autoestima cuando siempre lo felicitamos. Bueno, pero tiene que ver algo de por medio. O sea, no podemos elogiar por nada. ¿Se entiende? ¿Han visto ustedes en los McDonald's y todos estos restaurantes que ponen como el empleado del mes y lo ponen ahí por la caja? Bueno, y pasó una evaluación de un mes, se le expone, se le reconoce, se le elogia con sus compañeros, inclusive los consumidores. Pero hubo unos parámetros, un esfuerzo y un trabajo de por medio, ¿no? Pero elogiar por nada, imagínense si estuviera la foto de todos los empleados en la pared solo por ser empleado de McDonald's. Me estoy dando a entender. Y número 4, premios a la mínima. Está muy relacionado con el anterior. Una cosa es elogiar, ¿verdad? Y otra cosa es literalmente premiar. Con una comida, con algo material, ¿verdad? Y acá lo que planteo es nada más cuál dosis de esfuerzo hubo por medio como para dar un premio. O sea, en la vida real, en nuestros trabajos, no sé, nos premian por llegar temprano. No, a la mayoría no. Nos premian por alcanzar los objetivos, muchas veces bien, pero normalmente premian o dan bonos para superar, para dar un reto distinto, cuando saque de la zona, ¿no? Cuando nos sacan de la zona, los trabajos normalmente nos dan un premio, sea económico, sea tiempo, lo que sea, una beca, pero tiene que haber un esfuerzo que sea proporcionado a ese premio. Pero lo que quiero acá señalar es un esfuerzo bajo, nulo y un premio muy grande. Hay que buscar una relación más balanceada. ¿Okay? Muy bien, entonces eso yo creo que era lo que tenía para ustedes y llegamos ahora sí a las preguntas, reflexiones, comentarios, lo que tengan gusto. Luis Diego, sigo yo Vale. con mis experiencias. Me ha tocado también ver padres, madres que fomentan la rivalidad
de los chicos con otros competidores, ¿verdad? Incluso, digamos, me ha tocado hasta que me pregunten en qué categoría va a competir un X niño para no meter su hijo en esa categoría. Pues porque alegan que ya hay rivalidad en el colegio, por ejemplo, en la escuela, y no quieren que compitan entre ellos, ¿verdad? Bueno, lo cual a mí me parece un poco extraño, porque no, yo pienso que en la vida no todo es ganar, y a veces uno se tiene que alegrar si su compañero gana también, ¿verdad? Que al fin y al cabo el día de mañana vamos a ser compañeros de equipo en algún concurso importante. Sí, correcto. A ver, bueno, muy interesante ese tema, doña Jania. El tema de la rivalidad, pues, es inherente al deporte. Normalmente se compite, para competir necesito competir con alguien, si no, no hubiese competencia. Por más como, no sé, natación, que son tiempos, sí, yo hago mi tiempo, pero ¿cómo sé si mi tiempo es mejor o no? Viene la comparación, viene la rivalidad, ¿no? El concepto olímpico justamente habla de eso, del espíritu de deportividad, ¿no? Que es esa sana relación, esa sana rivalidad, porque entiendo, o debería entender que el otro me colabora para ser mejor. O sea, normalmente, ante el caso que nos acaba de poner, si hay ya una rivalidad preestablecida, de esta rivalidad siempre ha estado construida la historia, en temas de guerras, en temas deportivos, en temas intelectuales. Tenemos una rivalidad siempre de Estados Unidos contra Rusia, las potencias. El deporte funciona justamente como para un escenario más para saber quién es mejor que quién. O sea, la carrera de quién llega primero a la luna, ¿no? ¿Quién ponemos a alguien en órbita primero? ¿Quién llega primero a la luna? ¿Quién llega primero a Marte? Eso en temas de tecnología, en temas políticos, y el deporte no es la excepción, ¿no? Entonces, digamos, hago un comentario como para poner ejemplo a lo macro, que la rivalidad siempre está presente a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? La mejora. ¿Qué rivalidad tenemos hoy en día en nuestra sociedad? La rivalidad para ver quién saca la medicina. Ya Rusia dijo, ya la tenemos, un poco más cuestionada, ¿verdad? La comunidad mundial pues tiene su recelo, Estados Unidos, China está haciendo su propuesta, siempre hay rivalidad, por intereses varios, de salud, económicos, en este caso deportivos. Entonces, como bien dice doña Jania, creo que la rivalidad, si la tenemos, si la gestionamos bien, les damos desde ya una enseñanza que va a estar con nosotros siempre. Y cuidado si no, nos va a colaborar en que puedan hasta llevarse mejor, eventualmente, ¿no? Claro, con una asesoría de entrenadores, de los padres, etcétera, ahí incursionados en la situación. Pero para cerrar la respuesta, yo diría que yo puedo hacer mucho mejor gracias porque tengo un rival directo. Vamos a escuchar a muchos deportistas de muchas modalidades que agradecen y tienen una extraordinaria relación con su rival directo, que para la afición, ahí tendríamos padres con tintes fanáticos, porque para la afición, uy, no, los queremos que los besangren, jamás. Pero ustedes ven los deportistas de muchas disciplinas que son rivales, se les comparan toda la vida, Nadal, Federer, Messi, Ronaldo, ¿verdad? Y tienen relaciones muy buenas, ¿verdad? Entonces, sí. Gracias, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches. Yo quería aportar un poquito, mi nombre es Inés Navarro, soy de Liberia, Guanacaste, ¿verdad? Y bueno, a Costa Rica. Yo quería aportar un poquito, por eso es muy importante que el padre de familia se mezcle profundamente en el deporte del hijo. Así tenemos un conocimiento de base y así le podemos ayudar a nuestros hijos y después sabemos exactamente cuál es el sentido del deporte y podemos aportar. Esto es importante mencionar lo que le llamamos el triángulo deportivo, donde se va a meter el atleta, el entrenador y la familia. Porque como dice la señora, los padres muchas veces no saben de lo que están haciendo sus hijos, entonces es muy fácil criticar, es muy fácil llevar rivalidades,
pero ya cuando uno se mete y se mezcla con el deporte profundo con los hijos, entonces es ahí donde uno dice, bueno, ya no voy a criticar, sino que más bien voy a colaborar y voy a ver en qué puedo ayudar tanto a mi hijo como a el equipo donde pertenece a mi hijo y también como a la selección nacional que pertenece a mi hijo, si es que pertenece a una selección nacional, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Inés. Sí, de hecho que ahorita su comentario me encanta porque va con base a lo que acabamos de hablar, ¿no? De cambiar el padre, digamos, de crítica excesiva por el colaborador. Cambiamos esa C, ¿verdad? No crítica excesiva, sino por colaborar, que bien decía doña Inés. Y también, ojo con el ejemplo de doña Jania, que también habló doña Inés, si la rivalidad, esto es muy común, es tan directa en los hijos o es en los padres. Muchas veces pasa más fuerte por arriba por los padres que con los chicos. Y esto he tenido casos reales, donde los chicos, yo me llevo bien con fulanito, o sea, no lo da mal, pero en casa están teniendo el bombardeo, no, es súper pesado, no ve que engreído, te volvió a ver así, entonces están influyendo y pues lo creen, pero al final el problema no viene tanto de los chicos, ¿verdad? Viene muchas veces de los adultos. No digo que este sea el caso, obviamente habría que verlo con profundidad, pero eso es muy común, parte de lo que nos hablaba doña Inés. Sí. No sé, vamos a ver si hay, creo que no hay escrito. Y no sé, me indican. ¿Alguna pregunta, reflexión, duda, aporte? Estamos. Bueno, yo espero al final, con esto, para hacer mi cierre, para hablar un poco de lo que acabamos de hablar, básicamente me voy con esta. Debemos preparar a los hijos, debemos preparar a los hijos para el camino y no el camino para los hijos. Con esta quisiera despedirme porque muchas veces caemos en la segunda, ¿no? Queremos cambiar el camino, hacerlo más fácil para ellos, tomar atajos, ¿verdad? Y muchas veces la idea, la esencia, el sentir de ustedes es el bienestar para sus hijos, sus hijas, pero le estamos provocando algo. Preparémonos a ellos mejor para ese cambio y no al revés. Ese sería mi mensaje final y bueno, agradeciendo por supuesto el tiempo, la atención y espero que les haya servido y que sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Luis Diego. No se me vaya todavía ninguno. Vamos a pedirle el favor a nuestro gestor deportivo, Sebastián, para que tome la foto correspondiente a la charla del día de hoy. Les recordamos que tenemos una página web www.ecuestrecostarrica.org en donde pueden ver todas las charlas que hemos llevado a cabo durante estas épocas que tuvimos que cambiar, ¿verdad? El manejo, el funcionamiento de nuestro deporte y ahí la pueden encontrar todas las charlas en nuestra página web. Nos indica Sebastián cuando estás listo para la foto. Claro que sí, doña Jania. Esperemos a ver si nos colabora Jorge. Si tú puedes prender la cámara también, te agradecería. Muchas gracias, don Jorge. Creo que estamos. Solo faltaría Angélica Rojas. No sé si puedas prender la cámara, por favor. Muchas gracias, Angélica. Está bien, entonces cuento hasta 3 y tomo la foto, ¿ok? Entonces vamos 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Luis Diego, qué buena charla. Te agradezco muchísimo. Un placer. A ustedes más bien, muchas gracias por estar acá. Muchos éxitos con las gestiones de esa gran labor que tienen y estamos a la orden. Muchas gracias, Diego. Espero que nos mande por correo electrónico toda esta información. Gracias, buenas noches. Un placer, con todo gusto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias.